Mi nombre es Daniel Santiago, soy ingeniero agrónomo, representante de la empresa Ecoagroservicios Santiago y también de la empresa Ecoterra MD, que nos dedicamos a la producción y distribución nacional de bioinsumos. En esta oportunidad les hablaré de un tema de gran relevancia, el uso de bioinsumos en la nutrición de cultivos. La primera pregunta a responder: ¿qué se entiende por bioinsumo? Bueno, hay una definición internacional que acá hemos tomado del sitio web de la Red Chilena de Bioinsumos. Dice dicha organización que los bioinsumos son sustancias, agentes biológicos o mezclas de estos de origen natural que se aplican sobre las plantas, semillas, suelo o sustrato para favorecer la productividad, calidad y salud de las plantas, suelos o sustratos. En palabras sencillas, bioinsumos son insumos de uso agrícola que provienen de un ser vivo o se trata de seres vivos como tal. Así que dentro de la categoría de bioinsumos podemos tener productos hechos con microorganismos o con macroorganismos. Por ejemplo, insectos o lombrices son macroorganismos. Extractos de origen biológico o biomoléculas. Todo eso está englobado en el término bioinsumo, insumo de origen biológico. Hay una clasificación de los bioinsumos que pueden observar en esta lámina, de acuerdo a la misma organización, la Red Chilena de Bioinsumos. Los bioinsumos tienen varias categorías. Unas son los biofertilizantes, otras son los bioestimulantes. Una tercera muy utilizada son los controladores biológicos y una cuarta categoría son los biomejoradores. En esta oportunidad hablaremos de los bioinsumos que participan en la nutrición de los cultivos. Lo visto anteriormente, hay tres categorías de bioinsumos que se utilizan en la nutrición vegetal. La primera son los biofertilizantes, la segunda son los bioestimulantes y la tercera los biomejoradores. Vamos a hablar con más detalles de cada una de esas categorías y presentaremos ejemplos. La primera categoría y muy importante son los biofertilizantes. Los biofertilizantes son insumos formulados con uno o varios microorganismos benéficos, que pueden ser hongos o pueden ser bacterias principalmente, y que tienen la capacidad de aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Importante, no se trata de que el bioinsumo en sí aporte los nutrientes, como el caso de los fertilizantes químicos. Se trata de seres vivos que aumentan la disponibilidad de los nutrientes para la planta. Eso permite una producción a menor costo y con un menor impacto ambiental. Son fundamentales para la agricultura orgánica, la agricultura regenerativa, pero también son utilizados en la agricultura industrial. Se pueden integrar en un sistema que utilice fertilizantes sintéticos, permitiendo de esta manera reducir las dosis de los sintéticos, bajando costos y bajando la presión sobre el medio ambiente. En esta lámina pueden ver una clasificación de los biofertilizantes. Los más utilizados son el primer grupo,
los fijadores de nitrógeno. A su vez, dentro de los fijadores de nitrógeno tenemos los simbióticos, o sea, que hacen una simbiosis con la planta y viven dentro de la planta, y los de vida libre. Estos últimos se están utilizando ampliamente. Tenemos otra categoría que son los solubilizadores de fósforo, los solubilizadores de potasio, pero también tenemos otros menos conocidos, pero que también tienen mucha aplicación. Los movilizadores de zinc, los quelatantes de hierro, esos también se les conoce como sideróforos, los captadores de agua y nutrientes, conocidos como micorrizas, y todo lo anterior se engloba como microorganismos promotores del desarrollo vegetal, que por sus siglas en inglés se les llama PGPM. Todos estos microorganismos entran dentro de una categoría que es microorganismos rizosféricos, o sea, microorganismos que viven en el área de la rizósfera. La rizósfera es el área del suelo que está en contacto directo con la raíz de las plantas. Las plantas, buena parte de los azúcares que producen por fotosíntesis, del carbono que fijan por fotosíntesis, lo liberan al suelo en forma de carbohidrato para atraer microorganismos que van a hacer este papel de biofertilizante y de promotores del desarrollo vegetal. La planta necesita a los microorganismos y los microorganismos necesitan los carbohidratos que la planta produce, de manera que ocurre una simbiosis fundamental. Detallaremos más esto en el resto de la presentación. Los microorganismos promotores del crecimiento vegetal o del desarrollo vegetal, que en inglés se abrevian PGPR, son bacterias y hongos beneficiosos que viven en el suelo o dentro de los tejidos de las plantas. Su función principal es estimular el crecimiento y desarrollo de las plantas mediante diversos mecanismos biológicos. ¿Por qué nos interesan estos microorganismos? Bueno, porque promueven el crecimiento de las plantas, hacen disponibles y permiten la absorción de nutrientes, protegen a la planta contra ataques de patógenos al ser antagonistas de los mismos, ayudan a disminuir diferentes tipos de estrés y en general apoyan el equilibrio de la planta. Tenemos microorganismos que viven dentro de la planta, otros viven en la filósfera, o sea, encima de la hoja, otros viven en la rizósfera, o sea, en la zona aledaña a la raíz, y en general pueden ser tanto microorganismos del suelo como microorganismos que vivan en la parte aérea de la planta. Los microorganismos fijadores biológicos de nitrógeno son los más conocidos y más utilizados en los biofertilizantes. Dentro de los fijadores biológicos de nitrógeno tenemos los microorganismos de vida libre y allí tenemos dos géneros de bacterias muy utilizados, el género Azotobacter y el género Azospirillum. Por otro lado, tenemos los que son simbióticos. Los simbióticos hacen asociaciones con plantas de la familia leguminosa, formando nódulos en las raíces. Y ahí principalmente tenemos dos géneros muy conocidos y muy utilizados, que son el género Rhizobium y el género Bradyrhizobium. Los microorganismos de vida libre se utilizan para la formulación de inoculantes universales, productos que pueden ser utilizados en cualquier especie, en gramíneas, en hortalizas, en cualquier planta, y van a aportar nitrógeno fijado directamente de la atmósfera. Los simbióticos son específicos para las leguminosas
y se utiliza la especie de microorganismo que sea eh, que haga la simbiosis con la especie de leguminosa que vas a sembrar. Existen Rhizobium para caraota, para maní, para frijol. Y hay uno muy específico que es el Bradyrhizobium japonicum de la soya. No es el mismo inoculante que vas a usar en soya que el de caraota, porque tienen bacterias distintas, a menos que el producto combine tanto la bacteria que inocula soya como la bacteria que inocula otras leguminosas, y ahí sí podría usarse. En el caso de las leguminosas, podemos ver la efectividad del uso del biofertilizante por la presencia de nódulos en las raíces. Los nódulos son esas estructuras de forma esférica que surgen en las raíces de las plantas leguminosas. Ahí hay una simbiosis entre las bacterias del género Rhizobium o Bradyrhizobium y la planta. En esa estructura, cuando la cortas, puedes ver un color rosado o rojizo, que es la presencia de una proteína producida por la bacteria y que es fundamental en la reacción de fijación biológica del nitrógeno atmosférico para convertirlo en amonio. Eso hace que literalmente las plantas de leguminosa tengan su fábrica de urea en la raíz y no necesita aplicarse fertilizante nitrogenado a las leguminosas. ¿Cómo se hace la aplicación de los inoculantes en las leguminosas? Bueno, es una práctica obligada en el cultivo de soya, y es que antes de sembrar se aplica sobre la semilla productos que pueden ser formulaciones líquidas o formulaciones en polvo para aportarle estas bacterias a la planta y que luego en el suelo ocurra la interacción entre la raíz de las plantas, la bacteria y se formen los nódulos. En el caso de la utilización de inoculantes a base de Azospirillum o Azotobacter que no forman nódulos, eso es para especies distintas como el maíz, el arroz, los pastos, las hortalizas. No vas a ver nódulos, pero estas bacterias pueden vivir en el entorno de la raíz o incluso sobre la hoja y tomar nitrógeno del aire y aportárselo a la planta. El siguiente grupo muy importante utilizado en los biofertilizantes son los microorganismos solubilizadores de fósforo. En ese esquema queremos resaltar algo. El fósforo en el suelo, aun el que proviene de los fertilizantes sintéticos o de los abonos orgánicos, tiende a bloquearse, a fijarse en el suelo. Y él debe solubilizarse y entrar a lo que llamamos la solución del suelo para que lo puedan absorber las plantas. La forma como el fósforo es soluble es la forma de fosfatos. Sin embargo, en el suelo, el fósforo reacciona con los minerales del suelo y forma formas insolubles que la planta no puede tomar. Es allí donde entra el papel de los microorganismos solubilizadores de fósforo. Estos seres vivos necesitan altas cantidades de fósforo para incorporar a su biomasa y han desarrollado mecanismos para tomar el fósforo de los minerales del suelo y volverlo fosfato. De esa manera el microorganismo lo utiliza en sus procesos vitales y también lo hace disponible a la planta. En la literatura científica podrán conseguir mucha información sobre los microorganismos solubilizadores de fósforo, tanto de bacterias como de hongo, y en este cuadro podemos ver algunos géneros de bacterias y de hongo que se sabe que son solubilizadores de fósforo. En las bacterias destaca el género Bacillus y el género Pseudomonas, siendo Bacillus subtilis y Pseudomonas fluorescens dos microorganismos bien resaltantes
en esta capacidad de solubilizar fósforo. Dentro de los hongos, aunque no aparezca en esta lista, del tricoderma de amplio uso como bioinsumo, también se sabe que algunas cepas o muchas cepas tienen la capacidad de solubilizar fósforo. Otro macroelemento importante es el potasio y también, al igual que el fósforo, está presente en el suelo en forma de minerales que la planta no puede utilizar. En esta lámina podemos ver tres tipos de minerales en los suelos donde hay potasio: la mica, la hilita y la ortoclasa. Los microorganismos solubilizadores de potasios tienen la capacidad de, usando diferentes mecanismos bioquímicos, hacer soluble ese potasio, y al entrar a la solución del suelo lo pueden tomar las plantas. La literatura describe varios mecanismos como la producción de ácidos orgánicos, de polisacáridos y otros mecanismos complejos. Este cuadro es un resumen de lo que ya se sabe de muchos microorganismos que solubilizan potasio, y el mecanismo de acción es la liberación al medio, al suelo, de unos ácidos orgánicos que reaccionan con los minerales del suelo y liberan el potasio. Entonces podemos ver que algunos generan ácido cítrico, ácido oxálico, ácido láctico, entre otros. Y allí vemos una lista. B significa bacillus. Vean cómo hay varios bacillus que participan en este trabajo. Bacillus edáficus, Bacillus megatherium. La pseudomonas también hace esto. Bacillus mucilaginosus, entre otros. Allí podemos ver una referencia que luego pueden consultar con mucho más detalle sobre los microorganismos solubilizadores de potasio. Sin embargo, hay una limitación física de la raíz, que la raíz hay muchos lugares a donde no llega, porque hay espacios muy pequeños donde hay agua y nutrientes a donde no pueden entrar los pelos radicales. Y allí donde viene la importancia de entender esta otra interacción, las micorrizas. Micorriza es un término que asocia la palabra mico, la palabra risa. Mico significa hongo y risa significa raíz. Entonces, la micorriza es la asociación entre algunas especies de hongos benéficos del suelo y las raíces de diferentes especies de plantas, donde la planta depende del hongo y el hongo depende de la planta. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la planta permite que el hongo se conecte directamente a la raíz y una parte del hongo entra dentro de la raíz y el resto del cuerpo del hongo, que son filamentos muy delgados, mucho más delgados que los pelos radicales, crece en todo el entorno del suelo. El hongo se beneficia porque recibe de la planta azúcares que la planta sintetiza y él no puede. Pero la planta se beneficia del hongo porque con los filamentos que crecen por un enorme volumen de suelo, el hongo llega a lugares donde no llega la raíz y absorbe agua y nutrientes y lo mueve hasta la raíz. De tal manera que el hongo de la asociación micorriza se convierte en una extensión de la raíz. Él recibe azúcares como pago por su trabajo y la planta recibe agua y nutrientes. Entonces, una asociación muy importante para las plantas. En este esquema podemos ver del lado izquierdo una planta que no tiene micorriza y que el área que ella puede explorar para absorber agua y nutrientes es limitada. Mientras que del lado derecho podemos ver una planta que ha hecho la asociación con hongos micorrízicos
y entonces el volumen de suelo que logra explorar para obtener agua y nutrientes es mucho mayor y puede llegar más profundo. Esto le da a la planta una gran tolerancia al déficit hídrico porque tiene acceso al agua profunda a la que una planta sin micorrizas no tiene. La literatura científica también reporta muchos hongos que ya se sabe que establecen relaciones micorrízicas con las plantas. Pueden ver allí una lista, inclusive las micorrizas están clasificadas en ectomicorrizas, micorrizas arbusturales y otros ejemplos. Las más utilizadas en los biofertilizantes son las micorrizas arbusculares. Y ahí destaca el género Glomus. Hoy existen en el mercado semillas inoculadas con hongos micorrízicos, aún semillas de maíz y de otros cultivos industriales, y están siendo comercializadas a un precio mucho mayor que las semillas convencionales. Hablemos ahora de ejemplos comerciales de biofertilizantes en el mercado venezolano. Un ejemplo es este producto Ecofertibiol, producido por la empresa Ecoterra MD y comercializado por Ecoagroservicios Santiago. Se trata de un biofertilizante y biofungicida. Es un consorcio de microorganismos del suelo, donde tenemos microorganismos que actúan como antagonistas de los patógenos, siendo uno de ellos Tricoderma y Nocardia. El tricoderma antagoniza a los hongos por varios mecanismos y en Nocardia antagoniza bacterias patógenas al producir antibióticos. Y tenemos microorganismos solubilizadores de fósforo y potasio. Ahí tenemos el género Pseudomonas, en particular Pseudomonas fluorescens, y dentro del bacillus tenemos varios bacilos, entre ellos Bacillus subtilis, que solubiliza fósforo, y Bacillus mucilaginosus, que solubiliza potasio. El ecofertibiol tiene varias bondades, como proteger el cultivo de ataques de hongos y bacterias patógenas del suelo, estimula el desarrollo de la planta, en particular de la raíz, porque los microorganismos que están incluidos producen fitohormonas, favorece el máximo aprovechamiento tanto del fósforo como del potasio, por la capacidad que tienen microorganismos del producto de solubilizar ambos nutrientes. Y su forma de aplicación es muy sencilla. Si se utiliza como inoculante de semilla el mismo día de la siembra, en semillas grandes como maíz, caraota, soya, se te utilizan de 3 a 5 mililitros del producto por kilogramo de semilla. Pero también se puede hacer aplicación directa al suelo, inclusive aplicaciones foliares a dosis que van de 2 a 3 litros por hectárea. En cultivos de hortalizas, donde la semilla es muy pequeña, una técnica para inocular sería inocular las plántulas antes del trasplante. Eso puede implicar sumergir en el caso de que se plantule bandeja, sumergir la bandeja completa en soluciones que lleven 1 a 2 litros del ecofertibiol por cada 100 litros de agua. O simplemente sumergir las raíces. Otro ejemplo de biofertilizante disponible en el mercado nacional es la línea de productos BioHit de la empresa Agrocel. BioHit es una familia de productos biofertilizantes que se utilizan en la inoculación de semillas. Tenemos la versión para cereales y pastos, formulado en base donde el fijador de nitrógeno es de vida libre, Azospirillum y Azotobacter, y tenemos la versión para leguminosas donde el fijador de nitrógeno es simbiótico, bacteria del género Rhizobium o Bradyrhizobium. Entonces tenemos el Biohit para soya con el Bradyrhizobium japonicum, el Biohit para maní, el Biohit para caraota y otras leguminosas, tenemos el Biohit para maíz y el Biohit para arroz. Es una familia de productos.
Pongamos, por ejemplo, la composición de el biogit para arroz, similar a la de biogit para maíz. Los microorganismos que lo componen son cuatro: Azospirillum y Azotobacter para fijación biológica de nitrógeno y producción de fitohormonas. Bacillus subtilis como solubilizador de fósforo y Bacillus megatherium como solubilizador de potasio. Además de aportar estos microorganismos, la formulación BioHit aporta minerales, macro y microelementos en una base de leonardita activada, de tal manera que el producto también tiene un efecto importante en la germinación porque dichos minerales participan activamente en favorecer el vigor y luego los microorganismos hacen su trabajo como biofertilizantes y como promotores del desarrollo vegetal. La siguiente categoría de bioinsumo utilizado en la nutrición de los cultivos son los bioestimulantes. Acá el bioestimulante no es un producto que aporte en sí los nutrientes. Tampoco se trata de incrementar la disponibilidad de nutrientes. Más bien son productos de origen biológico cuya función es afectar la fisiología de la planta para impulsar su crecimiento y su desarrollo. El mundo de los bioestimulantes es amplio. Dentro de esa categoría tenemos los ácidos húmicos y fúlbicos, tenemos los aminoácidos y mezclas de péptidos, tenemos los extractos de algas y de otras plantas, extractos botánicos, y tenemos el uso de biopolímeros como el quitosano. Quitosano es derivado del exoesqueleto de crustáceos como camarones y cangrejos. Cada una de estas categorías es muy amplia y las mencionaremos simplemente en esta lámina. Un ejemplo de bioestimulante es el producto Fluimato K Plus de la empresa Ecoterra MD. Este es un producto que se clasifica como un extracto de ácidos húmicos y fúlbicos, un humato de potasio de un origen muy particular, que son las aguas del río Caroní. Aporta un 20% de materia orgánica en forma de sustancias húmicas. En esta imagen podemos ver de dónde viene el Fluimato K Plus. El agua que ven allí de color casi negro es el río Caroní y el agua que ven de color marrón es el Orinoco. Ese punto es donde el río Caroní desemboca en el Orinoco, lugar conocido como la confluencia, ya que como pueden ver en la imagen, las aguas no se mezclan, sino que fluyen juntas y esa confluencia persiste por muchos kilómetros. La confluencia ocurre en Ciudad Guayana, justamente entre Puerto Ordaz y San Félix, ya que lo que separa ambas localidades es el río Caroní. El color de las aguas del río Caroní se debe a que es como una especie de té y lo que le da el color son sustancias húmicas provenientes de la formación geológica de la Gran Sabana y los Tepuyes y de la enorme selva tropical del escudo guayanés que drena hacia el río Caroní. De tal manera que el río Caroní es una fuente natural de sustancias húmicas y tiene tantas que lo vemos en su color. El Fluimato K Plus entonces se desarrolló con una tecnología en la que tenemos acceso a las aguas del Caroní, se obtienen las sustancias húmicas de allí y se hacen disponibles a través de un producto soluble alto en potasio, que es un humato de potasio. Esta imagen data del año 2014 en una evaluación que hicimos en el estado portuguesa en el cultivo de arroz de las sustancias húmicas del río Caroní.
combinada con un bioestimulante a base de aminoácidos y extractos vegetales. Y esta fotografía se tomó 21 días después de la siembra. Y del lado izquierdo vemos el lote donde no se aplicó los bioestimulantes y del lado derecho vemos el lote donde fue aplicado bioestimulante. El desarrollo de la planta, de las raíces en general, habla por sí solo y da fe de el efecto que tuvieron estos bioestimulantes sobre la misma. También de 2014 en el estado portugués, en la zona de la colonia agrícola de Turén, se hizo este trabajo en el cultivo del girasol y observamos algo muy interesante que tiene que ver con la fisiología de la planta. Una vez hecho las aplicaciones en un lote comercial, el agricultor procedió a hacer la aplicación de un herbicida postemergente llamado Catrin, al cual es resistente esa variedad de girasol, pero que no deja de tener un efecto fitotóxico en el cultivo, el cual luego se recupera. Lo que vemos allí es que el tratamiento bioestimulante de sustancias húmicas de carroní, fluimato capru y, y un extracto de aminoácidos y plantas, favoreció los mecanismos de desintoxicación del herbicida. Y lo podemos ver allí, porque del lado izquierdo, las plantas que no recibieron los bioestimulantes todavía se ven con efectos de fitotoxicidad, mientras que del lado derecho ya no hay ningún efecto de fitotoxicidad y las plantas se adelantaron. Eso tuvo un marcado efecto sobre el rendimiento. De las bondades comprobadas de las sustancias húmicas del río Caroní, procedimos al desarrollo de una línea llamada la línea Fluvifer, que combina fertilizante con bioestimulante. Es la combinación del extracto húmico del río Caroní con sales minerales y tenemos varias formulaciones adaptadas a diferentes cultivos y adaptadas a diferentes momentos del desarrollo de las plantas. Y tenemos la capacidad de formular en base a los requerimientos de los clientes. En los años 2015 y 2016 hicimos mucha investigación sobre este tema para llegar a la línea Fluvifer. Y uno que nos contribuyó fue el profesor Leonardo Chávez, profesor de la Universidad del Sur del Lago en Santa Bárbara del Zulia y productor de plátano. Estábamos haciendo en esa época las combinaciones de los bioestimulantes con sales minerales, un momento que hubo una gran escasez de fertilizantes en el país, y el cultivo de plátano es un cultivo altamente al que se le aplica gran cantidad de fertilizantes y no había nada que aplicarle. Fue tan dramática la situación que muchos cultivos de plátano fueron eliminados por no haber fertilizantes y sustituidos por pastizales. En ese momento de gran escasez, podemos ver en esa imagen lo que era una plantación de plátano tratada con la línea de fertilizante líquido de bioestimulantes y sales minerales, que en ese momento llamamos hidronutrición, y del lado izquierdo el vecino del profesor que no había aplicado nada. Y se ve una diferencia importante en el estado de las plantaciones. En ese momento, en sur del lago, esta tecnología permitió que se salvaran muchísimas plantaciones de plátano en ese momento de escasez. Otro ejemplo de una tecnología que combina fertilizante y bioestimulante es el producto Multihit de la empresa Agrocer, en el que utilizan un humato de potasio derivado de la leonardita junto con diferentes minerales y tienen formulaciones para distintos cultivos, formulación para arroz, formulación para maíz, formulación para soya y para otros. Producto que puede ser aplicado en el suelo y puede ser aplicado por la vía foliar. Y en ambas condiciones trabaja y trabaja muy bien. Bueno, esto es una composición de una de las formulaciones del multihit, que aporta
Ácido único, ácido fúlvico también aporta aminoácidos, esa es la fracción bioestimulante, pero también tiene una fracción de sales minerales que aportan nutrición. Ahí tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, tenemos microelementos como boro, calcio, azufre, hierro, zinc, manganeso, molibdeno e inclusive silicio que tiene una función en el producto. Recientemente en la zona oeste del estado Monagas hicimos una evaluación de la formulación multihit soya en un campo para semilla de soya bajo riego. El estudio fue hecho entre los meses de febrero y junio de 2026 y contrastamos un lote testigo donde no llevó el bioestimulante versus el lote tratado donde se hicieron dos aplicaciones de 2 litros por hectárea cada una de el multihit a los 20 y a los 30 días después de la siembra. Todo dentro de un lote comercial de 75 hectáreas. En 15 hectáreas se aplicó el multihit y se contrastó con el resto del área. Aquí tenemos resultados de rendimiento. El lote testigo rindió 2.688 kilos y el lote tratado rindió 3.210 kilos. Ahí hay una diferencia de más del 19% en el rendimiento y en números absolutos 500 kilos por hectárea adicionales. Realmente es un resultado significativo porque el valor de 500 kilos de soya adicionales supera mucho lo que se gasta en el tratamiento. De manera que aplicar el producto es una inversión. Nuestro más reciente desarrollo en Ecoagroservicios Santiago es un fertilizante bioestimulante a base de la fracción de ácido fúlvico o de ácidos fúlvicos de el humus del río Caroní. Hemos logrado avanzar al punto de fraccionar las sustancias húmicas y deshidratarlas. Entonces, esto nos permitió obtener un producto que es un polvo soluble quelatado, donde incluimos los minerales quelatados con ácido fúlvico, lo cual da un potente poder bioestimulante y un potente poder fertilizante a este producto. El producto se formuló para utilizar en dosis pequeñas, de medio kilo a 1 kilo por hectárea por aplicación. El número de aplicaciones va a depender del cultivo, de su estructura de costo. En el caso de los cultivos extensivos, recomendamos 2 aplicaciones por ciclo. En el caso de cultivos de plantación, de 2 a 4 aplicaciones al año, como café y cacao. En cultivos hortícolas, recomendaríamos hacer unas 6 aplicaciones por ciclo. Puede ser foliar o por fertirriego, cada 15 días. Este es un producto experimental que ya fue sometido a una evaluación comercial con el cultivo de la soya. Aquí tienen su composición, aporta 7% de ácido fúlvico y nos aporta una amplia variedad de nutrientes. Tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, todos los microelementos importantes, hierro, zinc, manganeso, cobre, boro, molibdeno y cobalto. Veamos un resultado experimental evaluando este producto. En este caso, la evaluación se hizo en un lote comercial de soya y dentro del lote comercial 10 hectáreas fueron tratadas con el producto Fertiful, que es un polvo soluble. Se hicieron aplicaciones de 1 kilo por hectárea, separadas entre sí por 10 días. Una se hizo alrededor de los 20 días después de la siembra y la otra alrededor de los 30 días después de la siembra. Comparamos en el momento de la maduración del cultivo los resultados en productividad de kilos por hectárea de grano de soya, obteniendo en el lote testigo 2.688 kilos por hectárea, pero en el área tratada con el Fertiful 3.558 kilos por hectárea.
Es una diferencia de más de 800 kilos por hectárea y representa un incremento de más de un 30% en el rendimiento, un resultado altamente significativo. Hablaremos brevemente de la última categoría de bioinsumos utilizados en la nutrición de cultivo y se trata de los biomejoradores. Los biomejoradores son sustancias, agentes biológicos o mezclas de ellos que mejoran las características físicas y químicas del suelo, estructura, salinidad, pH, retención de humedad, infiltración, aireación, entre otros. En general, los biomejoradores aportan materia orgánica y son los productos utilizados desde hace mucho tiempo, como por ejemplo los compost, bokashi, estiércoles y hoy por hoy el biochar. Lo que tienen en común los biomejoradores es que aumentan el contenido de materia orgánica del suelo y de materia orgánica estable, materia orgánica humificada. La materia orgánica cumple muchas funciones en el suelo, ayuda a la formación de agregados de suelo, a mejorar la porosidad, a mejorar la retención de agua y a mejorar la capacidad de intercambio catiónico del suelo, que no es otra cosa que la capacidad del suelo de retener nutrientes. Esta última propiedad la explicamos en este gráfico. Del lado izquierdo vemos un suelo pobre en materia orgánica y de textura gruesa, arenoso, donde los nutrientes se pierden por lixiviación, o sea, cuando llueve o cuando se riega, los nutrientes son arrastrados, es como si el suelo fuese un colador y los nutrientes se van con el agua y lo que queda disponible para las plantas es poco. Mientras que si el suelo es rico en materia orgánica, la materia orgánica recubre las partículas del suelo y da una carga eléctrica negativa que hace que los nutrientes, la mayoría de los cuales tienen carga eléctrica positiva, son cationes, se peguen a la materia orgánica por interacción eléctrica, por diferencia de carga. Entonces, el agua no arrastra la gran cantidad de nutrientes que arrastraría cuando el suelo no tiene materia orgánica. La lixiviación se reduce. En consecuencia, la planta tiene mayor disponibilidad de nutrientes y hay un mejor desarrollo de la misma. Esto es tan solo una de las cosas que se logra cuando colocamos materia orgánica en el suelo a través de los biomejoradores. Ya para finalizar, entonces podemos puntualizar que la nutrición de las plantas es algo complejo que involucra interacción de las plantas con seres vivos, principalmente con microorganismos del suelo, que no deben ser ignorados, sino más bien tomados en cuenta. De manera que la utilización de bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes y biomejoradores como una estrategia en la nutrición integral de los cultivos es fundamental, no es opcional. Con esto se logra reducir las dosis de los fertilizantes sintéticos con la consecuente reducción en los costos de producción. Reducir el impacto ambiental negativo de los sistemas de producción agrícola porque ya es bien sabido que el uso excesivo de fertilizantes sintéticos daña el suelo. Si reducimos las dosis de fertilizantes, también reducimos el impacto negativo de la agricultura. Con esto podemos conservar y regenerar los suelos. Muchísimas gracias por la atención que han prestado a esta presentación. Espero que los conocimientos acá impartidos sean de gran utilidad. Estamos completamente a la orden en Ecoagroservicios Santiago y en Ecoterra MD para asesorar y para proveerles bioinsumos que puedan utilizar en sus sistemas de producción agrícola para mejorar sus resultados y para mejorar su rentabilidad. Pueden ver acá mi información de contacto, mi correo electrónico, mi WhatsApp. Estamos completamente a la orden
como asesores y como proveedores de insumos y servicios. Muchísimas gracias por su atención.